Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. La medida adoptada por el gobierno federal hace un par de semanas en el sentido de liquidar a una compañía, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que abastece a varias entidades del centro de la República, tiene varias implicaciones. Tiene implicaciones, por supuesto, políticas que están siendo analizadas todos los días, tiene implicaciones económicas, porque el monto que se le asignaba a esta empresa para sacarla adelante era un monto muy relevante. Y tiene implicaciones también en la cultura laboral del país. Pero hay algo de lo cual no hemos hablado, que son las implicaciones también desde la perspectiva de la energía del país, de cómo nos abastecemos de energía y cómo podemos sacar adelante a un país que requiere cada vez más energía para crecer y para poder brindar prosperidad y mayor justicia, más empleos, mejores ingresos para los trabajadores. Y en ese sentido creo que es un punto de inflexión, un cambio de ruta en la tolerancia que se había venido dando en los últimos años y diría yo casi décadas a la ineficiencia en ese sector en particular. Y esto cambia de alguna manera la historia de los mexicanos en relación con la empresa pública y con la empresa pública del sector energético. Y para hablar de ello, para hablar de estas implicaciones y de lo que esto supone en nuestro futuro, es que hemos invitado a dos senadores, los dos miembros de la Comisión de Energía del Senado de la República, quienes han venido trabajando en la reforma energética y que ahora tendrán en sus manos la responsabilidad del diseño de una política energética diferente para nuestro país. Y en primer lugar presento en orden alfabético al senador Juan Buenotorio. Bienvenido Juan. Muchas gracias, buenas noches. Desde tu casa. Y el presidente de la comisión, Francisco Labastida Ochoa. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Federico, mucho gusto en verlos a los dos. Buenas noches, Jesús. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo ven la situación? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? La marcha ya quedó atrás, estábamos un poco a la expectativa de la marcha y sin embargo pareciera que el curso de las cosas sigue igual. La decisión firme del gobierno de la República de mantener la liquidación. El día de hoy los miembros del SME se levantaron de la mesa de negociaciones y esto hace que por lo pronto no se vea ninguna posibilidad de una negociación que suponga volver a echar a andar una empresa que ya está en proceso de liquidación. Si quieren doy muy brevemente algunos rasgos generales porque a mí me tocó conocer la empresa como secretario de Energía y ahora actualizar algunos de los datos. En mi opinión se juntaron dos crisis financieras. La crisis financiera de las finanzas públicas federales, bueno, de hecho de los tres niveles de gobierno, con la crisis financiera de la empresa. Al gobierno, al final de cuentas, al nivel federal, le hacen falta del orden de 175,000 millones de pesos. Y la empresa requirió en este año Luz y Fuerza del Centro 42,000 millones de pesos de subsidio y para el año entrante se iba a ir a cerca de 50,000 millones de pesos de subsidio. Es una empresa que se anquilosó, pongo solo un ejemplo, toda la contabilidad se lleva a mano, porque las cláusulas del trabajo dicen que es una empresa que tiene cerca de 100 años, que había un puesto para sumar, restar, etcétera. Entonces, meter sistemas electrónicos iba en contra de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Entonces, eso impidió que hubiera una transformación. Nosotros estuvimos, cuando yo fui secretario de Energía, estuvimos a punto de entrar en huelga con ellos en dos ocasiones, negociaciones que cerraban a las 6:30 de la mañana para lograr avances, firmar acuerdos, etcétera, que nunca se cumplían. Yo creo que es una película que vivimos durante muchos años. Bueno, las circunstancias me parece que hicieron obligatorio que el gobierno federal tomara esta medida. Me parece que era indispensable. Por las razones internas y por las... Por la suma de las razones hacía inevitable la medida. Entonces hay gente que le da visos políticos. Yo digo, bueno, a ver, primero están
los hechos pragmáticos, reales. Pero digamos, esta situación se viene arrastrando durante décadas. Sí, y el hecho es que muchas administraciones se ha conocido que tuvieron la intención de tomar esta decisión de liquidar la empresa y finalmente por consideraciones propiamente políticas no se tomó esta decisión sino hasta hace 10 días, ¿no? Entonces, es una decisión que desde mi punto de vista político se postergó, ¿no?, durante muchísimos años. Ya en el periodo del presidente Salinas algo empezó a perfilar para actuar en consecuencia. Con Miguel de la Madrid. Por Miguel de la Madrid, desde entonces. En el 94 inclusive la empresa tenía un pasivo ya fuerte con Comisión Federal de Electricidad de la energía que no le podía pagar por la propia ineficiencia. Desde entonces quedó la compañía de Luz y Fuerza del Centro en stand-by de si entraba en quiebra o no entraba en quiebra, y cada año había que irle aportando más a sus finanzas para poder enfrentar con éxito el gasto corriente que tenía. En el 2003 se estableció un mecanismo para que le dieran un quiebre a la eficiencia o a la productividad de la empresa, y se establecieron parámetros con Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad mejoró esos parámetros de eficiencia y ellos en 5 años los empeoraron. En 5 años, estamos hablando del año 2000, bueno, en el 97 traía 34,000 trabajadores, en el 2003 traía cerca de 36,000 trabajadores y hoy trae 44,000 trabajadores en activo. Entonces, lejos de mejorar la eficiencia de la empresa en este tiempo que se concedió plazo para mejorarla, pues empeoraron. Y desde luego, como dice el senador Labastida, un momento en el que se requiere de eficiencia y de productividad porque las finanzas públicas así lo necesitan, se están recortando por otros lados. Y en esta empresa no se ve mejoría, por el contrario. Y pues nosotros en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pues vimos con buenos ojos la decisión del presidente Calderón de entrarle a este tema. ¿Qué podríamos decir un poco por estos datos que nos menciona y otros que hemos oído en los días recientes, que de alguna manera es una segunda nacionalización de la industria eléctrica en el centro del país, en la medida en que una empresa formalmente pública, pues finalmente había sido depredada por su, digamos, por este arreglo político entre administración y sindicato. Creo que ahí la responsabilidad es compartida y aquí hay pues la posibilidad de que se recupere el sentido del interés público pues de la empresa. Y si vemos la composición de trabajadores en la empresa, menos del 2% no son sindicalizados en la empresa. Poco más del 98% son sindicalizados. Entonces se perdió, desde mi punto de vista, la disciplina de la propia empresa hacia la administración. Teóricamente, el trabajador no sindicalizado son los que llevan la administración y los que mandan, ordenan y buscan la eficiencia y hacen todo el programa de trabajo, operativo, etcétera. Aquí no, aquí lo hacían los sindicalizados, pero por mandato de su líder sindical o de los líderes de las secciones sindicales. Entonces se perdió un equilibrio en la propia empresa entre la parte operativa, la parte administrativa, y no se diga la financiera. La financiera simplemente se convirtió en una costumbre en donde la comisión, en donde Hacienda le otorgaba los recursos que le hacían falta cada año para que siguiera operando sin exigir esa productividad. Pero finalmente el presidente Calderón pues toma la decisión, sí es una decisión valiente, pero también es una decisión políticamente razonable, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el país. Y desde luego, calculando los riesgos que implicaba tomar esta decisión, por la fuerza política que tiene el propio sindicato que está bajo la economía de esta empresa.